el computer. Ya está. Bueno, chicos, Me parece que justo la puntita del... che, ¿se escucha, no? En YouTube. Sí. Preguntales. Hola, chicos, ¿se escucha? No sé si hay alguien por ahí. Nico, ¿me escuchás? Ah, listo, sí. Sí, ahí confirmó. Bueno, gracias a todos por estar acá. Es un orgullo para mí que estén acá. Gracias al jurado. Bueno, el tema a desarrollar en el día de la fecha es sistema de detección de dióxido de carbono basado en la tecnología LoRaWAN. Bueno, como el primer apartado voy a hacer hincapié y hacer una introducción general de por qué es tan necesario medir el dióxido de carbono o otros gases, o sea, esta misma aplicación puede servir para otros gases, ya que estamos midiendo una concentración. Y después, la tecnología aplicada es LoRaWAN. Que básicamente LoRaWAN, para que se imaginen y ustedes tengan un poco de noción, y para que ustedes entiendan, porque capaz LoRaWAN es una palabra difícil de entender, es un protocolo de red en el cual nos va a brindar conectividad a nosotros los usuarios, somos personas. Y imagínense, me gustaría poner un ejemplo para que ustedes entiendan LoRaWAN Wi-Fi, ustedes lo utilizan en la vida diaria, lo utilizan siempre. Y bueno, yo voy a introducir un poco a LoRaWAN, lo que es la modulación, y todo lo que es el protocolo de red y todas las dependencias que tiene, ¿no? Y las integraciones. Bueno, entonces, como introducción general, voy a hacer una motivación de por qué se desarrolla el dispositivo de dióxido de carbono. Básicamente, bueno, como ustedes capaz sabrán, un poco de química o algo, el dióxido de carbono son dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Y bueno, acá muestro una imagen, básicamente para hacer noción a la importancia de que hoy por hoy, o sea, el medir el dióxido de carbono surge por la contaminación, pero a su vez, con todo el tema de la pandemia, es importantísimo medirlo, porque en espacios cerrados es donde más nos va a interesar a nosotros. Bueno, las fuentes generadoras de dióxido de carbono, voy a sacar esto porque... Si vas a Amor, me parece que le puedes poner que es el contra. No, un poquito más, no. No, el high floating. Abajo. Sí, está. Bueno, entonces, las fuentes generadoras de dióxido de carbono son la combustión de materiales fósiles, carbones de carbón derivados del petróleo, biomasa, etc. O sea, sobre todo la que más conocemos nosotros es la combustión de fósiles, ¿no? Entonces, después está la respiración aeróbica de los seres vivos, que nosotros vamos a estar acá en este apartado, ¿no? Porque este es el que más nos interesa, porque nosotros somos seres vivos, los humanos tenemos un sistema respiratorio por el cual exhalamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Inhalamos y exhalamos. Entonces, en mucha o menor medida, otros fenómenos naturales, como fue el caballo, ¿no? Bueno. Bueno, ahí está. Entonces, a tener en cuenta, antes de seguir introduciendo un poco más, las partes por millón. A nosotros nos va a interesar medir las partes por millón, porque nos va a interesar medir esa concentración de dióxido de carbono que hay en el aire, ¿no? Y se refiere a la cantidad de unidades de determinada sustancia, o sea, de determinado agente. Para que ustedes se den una idea, para ponerle un ejemplo práctico, para que me entiendan un poco mejor, si yo en 1.000.000 de granos de arroz, o sea, si tengo 1.000.000 de granos de arroz y hay uno negro, esa va a ser la concentración, esa a medir, ¿no? El grano negro de arroz. Entonces, después otras unidades, otras medidas que nos van a interesar, son como la gigatonelada de carbono, después la gigatonelada de dióxido de carbono, y las gigatoneladas equivalentes. Esto es, o sea, no es el objetivo del proyecto, pero es para que ustedes
tomen conciencia de por qué es tan importante, vuelvo a repetir. Entonces, me gustaría mostrarles una gráfica de Iberdrola. Iberdrola es una empresa de energía eléctrica de España. A mí me gustó mucho la gráfica y quería mostrársela. Recuerden las unidades que mencioné anteriormente. Donde anteriormente, a mí me gustaría mencionar, durante la Revolución Industrial, que se divide en 3 etapas. En 1824, Joseph Fourier menciona recién el efecto de la atmósfera, lo importante que es para los seres humanos, el efecto de la atmósfera y cómo se divide, ¿no? Cómo tenemos distintas capas en la Tierra. Y él lo que dice como importante es que los seres humanos no podríamos vivir acá en el mundo, ¿no? El llamado planeta Tierra, si la temperatura fuera de menos 15 grados, o sea, si no existiera este efecto de la atmósfera. Bueno, Joseph Fourier fue un francés científico, y en 1895, después de la Revolución Industrial, porque fue más o menos 1840, hasta 1840, aparece Cervantes Arrhenius, que lo que dice Cervantes Arrhenius es involucra ya lo que es el efecto invernadero. O sea, la importancia del efecto invernadero y toda esa presencia de gases, y por qué nosotros vamos a estar midiendo el dióxido de carbono. Para poder, obviamente, el efecto invernadero lo que va a hacer es regular las temperaturas. Y bueno, es como una introducción para que ustedes entiendan eso. Bueno, como podemos ver, la industria, tanto incendios, deforestación, cambios del suelo, combustión fósil, ¿no? Este es, o sea, según Iberdrola, 41,5 gigotoneladas, es lo que vamos a emitir al aire. Y en 2016, este análisis hasta 2017, quiero remarcar eso, ellos dicen que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó 400,3 ppm. Y en 2017, 2,5 partículas por millón, más, o sea, es un montón, una pasada de lo que estamos haciendo los seres humanos con el efecto invernadero y cómo lo estamos afectando. Entonces, las emisiones totales de dióxido de carbono en la atmósfera fueron o sea, haciendo la suma total de las industrias y todo lo que nos abarca, del 45%, y los inhibidores de carbono, que van a ser aquellos que regulen todo este tipo de temperaturas, los bosques, los áreas forestales, el océano propio, bueno, todo eso va a ser lo que regule para que nosotros podamos respirar oxígeno del aire, y para cubrir la demanda de oxígeno diaria, por persona no necesitaríamos 22 árboles. Bueno, dato de color. Entonces, bueno, el panel intergubernamental del cambio climático, IPCC, afirma que el calentamiento desde los niveles preindustriales hasta la década de 2006-2015 se estima en 0,87 grados centígrados, o sea, se elevó. Ese periodo de tiempo es una barbaridad. Yo acá muestro una gráfica bueno, del IPCC, de cómo fue la temperatura versus las partículas por millón, y cómo se ve, no linealmente, pero de una forma exponencial, ¿no? De cómo sube la temperatura y las partículas por millón. Por ejemplo, hoy por hoy estamos en la concentración, la que Argentina toma de referencia son 400 partículas por millón. En realidad, según Iberdrola, si vieron en España, capaz se puede considerar un poquito más, como nuestro piso. Bueno, entonces el 53% de las emisiones de Argentina, o sea, olvídense de esto para Argentina, del país están vinculadas con el sector energético, el 37% con la agricultura, ganadería, silvicultura, otros usos de tierra, y el 6% con la industria, y el 4% con el restante de los residuos. Bueno, a lo largo de los años, bueno, esto es una isla en Tasmania, Austria. También me gustó mucho de la empresa Cecilio, que es una empresa científica que se encarga de recolectar datos. Se encargó de recolectar desde 1975 a 2020
de cómo fue subiendo las partículas por millón a lo largo de los años, ¿no? Entonces, de 330 partículas por millón, aprox, hoy por hoy estamos en 410 partículas por millón. Bueno, Cecilio, como decía, se encargan de hacer esta recolección de datos, ¿sí? La isla de Australia. Entonces, bueno, dato de color, a mí me gustan mucho los aviones. Y me parecía bueno mostrarlo como ejemplo. Por ejemplo, es una calculadora, si quieren pueden entrar, HTTP, W02, bueno, tutor, calculadoras. Pueden seleccionar si van de acá a Monte, si van de acá a Buenos Aires, bla, bla, bla. Yo más o menos me generé de acá a Buenos Aires, 600 kilómetros, 248, que es la configuración en modo turista, por ejemplo, de un avión de Airbus, Boeing 737 de la gente de la Aerolínea Argentina. Entonces, solo de ida estaríamos contaminando al medio ambiente 23.212 kilogramos de CO2 equivalente según la unidad. Estos datos de color más. Yo no quiero entrar mucho en detalle de lo que es gigatonelada y todo eso. A nosotros nos interesan las partículas por millón. Va. Entonces, ¿por qué es necesario medir el CO2? En esta aula estamos reunidos 2, 3, 4, 15 personas. Entonces, ¿por qué es necesario? Y yo le voy a preguntar, ¿les pasó esto alguna vez? Están trabajando tranquilos en un bar o tomando algo en la oficina y de repente, ¿qué dolor de cabeza tan tremendo tengo? ¿No? Normal, tenemos el ambiente cargado, hace falta ventilar, cargado, bueno, son gallegos, ¿no? Y dice, pues, como abra las ventanas, con lo que está cayendo quedará helado, ¿no? Y entonces, y ahí dice, sí, todo bien, viste, como si lo tuvieras todo claro, en espacios cerrados, acabamos respirando el mismo aire que otro han exhalado, entonces el aire está viciado en el ambiente. Bueno, y ella dice que 1500 partículas por millón de dióxido de carbono te provoca malestar, dolor de cabeza, etc. Entonces, conclusión. O sea, la concentración de dióxido de carbono sirve para evaluar lo potencialmente peligrosa que es una estancia y la estrategia de ventilación utilizada está resultando eficaz. ¿A qué me refiero a estancia? Estancia se refiere a habitación, pieza, esta sala, se refiere a todo, no una estancia rural, ¿no? Se refiere a el lugar físico. Entonces, ¿cuáles son sus niveles? 400 partículas a 420 ppm. Ahí ronda como le mostré en las gráficas anteriores. Entonces, si considera que una estancia va a estar ventilada cuando la concentración de CO2 es menor a 800 partículas por millón. Entonces, este fue mi valor de referencia para decir, ¿estamos bien o estamos mal? Y entonces, si el valor está por encima, se considera que la estrategia de ventilación es insuficiente. Entonces, ¿qué vamos a buscar hacer? Dar una alerta temprana a valores mayores a 800 partículas por millón. 800 partículas, según... ahí decía, según la Salud Pública de Harvard, y son los valores adoptados por Argentina. Entonces, ¿cómo lo medimos? Acá entra la parte electrónica, disculpen tanta introducción, pero era para que se entienda un poco el tema. Bueno, este es un sensor analógico digital. Yo le voy a mostrar dos opciones. El dispositivo, a ver si le voy mostrando. El dispositivo que desarrollé es este, modo prueba, ¿no? Utilizando un pico microcontroller, después vamos a ver un poco más. Fíjense, el sensor en sí es esto, el que tiene esta mesh, con esta malla. Y esto todo ya sería el circuito electrónico, por ejemplo, un LED de estado para aprender si con un potenciómetro para ajustarlo y prender un LED. Eso no se utilizó. A mí lo que me interesó es analizar el sensor. Así. Entonces, yo fui a comprar un MQ135 primero, pero me vendieron un MQ2, yo no sabía, ¿no? Bueno, entonces, las pruebas, analizando, ¿no? Fueron las mismas. Entonces, arranqué trabajando con el MQ2, y el MQ2
sirve para medir gases, metano, butano, petróleo, gas licuado en petróleo y el humo. Para ese tipo de gases, ese sensor es capaz de medir. Después el MQ135 nos va a medir el dióxido de carbono, pero entre otros gases, ya que estos tipos de sensores no pueden discriminar del tipo de gas en cuestión. Fíjense que el voltaje de alimentación, yo puse ahí, son 5 volts. Menor, no, el sensor no va a funcionar. Entonces, ¿cómo está el sensor constituido dentro de esa mesh que yo dije? El sensor en el interior va a tener óxido de aluminio y va a tener un revestimiento de óxido de estaño. El revestimiento de óxido de estaño va a ser la capa sensible para poder detectar el gas en cuestión. Y ahora voy a mostrar otra imagen, así nos entendemos un poco más. Entonces, fíjense, como les decía, dióxido de estaño. Después fíjense, hay unos cablecitos de platino sobre el dióxido de estaño para que me interesa detectar. Son 4. Y esta bobinita es por donde va a ser la alimentación para que esta va a ser una resistencia variable, vamos a ver, la vamos a llamar RS, que va a calentar mucho, por eso es un bobinado. Entonces, que generalmente es de nicromo. Es una familia de las aleaciones de níquel. Esto para que pueda aguantar tanta temperatura. Bueno, el óxido de aluminio, como va a estar en la capa superficial de cómo va a estar construido el sensor. Bueno, entonces, para el sensor, vamos a definir R0 como la resistencia del sensor en una concentración conocida a aire ambiente. Después vamos a definir RS. Bueno, fíjense que el sensor tiene otro, simultáneamente, esto es lo que se ve en el datasheet. El datasheet es, para los que están acá, datasheet es donde el fabricante me muestra todas las características del sensor, cómo es el circuito en sí y eso, ¿no? Para que entiendan un poco. Entonces, fíjense, la alimentación va a ser de 5 volts, y básicamente el sensor lo podemos ver como un divisor resistivo, electrónicamente hablando. Y fíjense, la resistencia RL va a ser una resistencia fija de carga. El valor acá es una resistencia del tipo SMD, o sea, es sobre la plaqueta, y va a ser de 1 K. Vamos a conseguir un valor fijo de 1 K. Eso, divisor resistivo, es para poder medir cuánta variación de voltaje, a medida que cambie esta resistencia, va a haber a la salida, ¿no? Entonces, bueno, esos son los pasos que más o menos ya lo expliqué, creo. RS es la resistencia a la que va a variar, la que le mostré, la del sensor en sí, que está dentro de la mesh, de la malla. Para tomar, una concentración conocida del gas en cuestión, necesitamos medir el aire limpio, se dice. Eso es lo que nosotros llamamos R0. Entonces, todo ese procedimiento yo lo puedo calibrar en el código, aplicar funciones que quiero, puedo aplicar si quiero un ciclo for para tomar varias medidas y lograr mayor precisión. Ciclo for, para preguntar acá también, para que entiendan, es como tomar de 100 muestras de la concentración de dióxido de carbono que yo quiero tomar, o de esa resistencia en primera instancia, ¿no? Entonces, bueno, para poder obtener el dato en cuestión, el fabricante me brinda unas curvas características a la cual vamos a hacer una aproximación logarítmica a la curva. ¿Por qué no lineal? Porque la logarítmica me da mayor precisión en la obtención del dato. Es una forma matemática. Entonces, bueno, creo que se entendió. Bueno, yo muestro, no utilicé Arduino, pero para unas primeras pruebas, incluso tenía otro tipo de microcontrolador, pero es nada más para poder mostrar el conexionado. Fíjense, como he dicho, se alimenta con 5 volts, lo que es ground, tierra, la masa, como quieran decir, y voy a la lectura analógica de la resistencia. Después, por código, voy a hacer todo lo que mencioné en la diapositiva anterior. Entonces, bueno, muestro cómo se hace una lectura de la a 0, creo que ya los chicos saben.
Y bueno, después como una conversión analógica a digital. Pero bueno, yo antes de eso tengo que mencionar, como le he dicho, como bueno, estaba trabajando en Croacia, estaba con el mundo de los PIC microcontrollers, me metí con el PIC, tuve varios problemas porque antes había comprado otro modelo de PIC, hay millones de estos modelos de microcontroladores. Y bueno, hasta que di en la tecla y me decidí investigando un poco, comprar el PIC 18F26K22, que tiene buena memoria, que tiene un montón de parámetros. Está bueno, pero bueno, para leer el canal analógico, ADC es convertir un dato de analógico a digital. Entonces, este microcontrolador tiene 17 de sobra, yo estoy usando uno. La máxima resolución es de 10 bits, eso ahora le voy a mostrar. Y bueno, acá muestro una grafiquita de cómo se convierte, cómo convierte la señal analógica a una aproximación, ¿no?, en voltaje. Obviamente que eso todo por código, ¿no? Entonces, bueno, la resolución del ADC va a ser a las 2 a la 10 niveles analógicos discretos, que empieza en 0 y termina en 1023, porque si hacemos esta cuenta nos da 1024, ¿se entiende? Pero el 0 ya cuenta 1. Entonces, una regla de 3 simple, básica, si en 1023 tengo 5 volts, este es un ejemplo, ¿no? 2,12, ¿cuánto va a ser? X me da 434. No se confundan, este dato no son partículas por millón. Este dato es la salida del valor analógico que estoy leyendo convirtiendo a voltaje. Bueno, entonces, le muestro un pedacito de código. Esto para el MQ2, la misma aplicación de código se puede hacer, y la apliqué, ¿no? Que es lo que está ahí. Para el MQ135, que es el que me interesa a nosotros, de dióxido de carbono, para medir el dióxido de carbono. Entonces, bueno, fíjense, un pedacito nomás para hacer. Esto es Empilab. Empilab es el software para los PIC microcontrollers, en el cual el debugger con el que se le carga el código es el PIC3. Entonces, bueno, fíjense, hago una cien muestra, como había mencionado antes, tomo el valor, bueno, todo lo que vimos, y después acá está la parte del display para poder mostrar un display. Decidí un display porque en lo que es capaz no es el ámbito de, no es tan como Arduino, ¿no? Ya existen las librerías y eso, vos tenés que trabajar más con registros, ya PIC era muy conocido por lo que es Assembler, ¿no? Que es la codificación a bajo nivel. Entonces, bueno, acá lo que yo muestro es el divisor resistivo. No se confundan BS con la tensión de entrada, acá los electrónicos a veces la llamamos así, BS es la de la resistencia, y así para poder calcularla. Entonces, bueno, la aproximación a la curva de manera logarítmica, vamos a tener, no, o sea, matemáticamente hablando, vamos a tener que tomar 2 puntos para poder calcularlo, en la cual vamos a tener la pendiente M, la vamos a llamar, pero llamada vos sabés matemática. Bueno. Entonces la aproximación, fíjense, tenemos varios gases, a nosotros nos va a interesar, esa es la de MQ2, esta es la de MQ135. Primero, tomar el valor a aire limpio, nuestro valor de referencia a nivel código, y después tomar la de dióxido de carbono, tomando valor de referencia siempre PM, y así lograr hacer la relación RS sobre R0 y obtener el gas en cuestión. Bueno, muestro lo mismo que mencioné, creo que no tiene mucho sentido mostrar el código tomando 2 puntos, bla, bla, logarítmicamente. Seguimos. Entonces, ahí está el primer dispositivo. Bueno, creo que lo hice en cuando estaba yo en Croacia. Bueno, primero les muestro acá en mi primera imagen. Primero me basé en poder obtener el dato, mostrar en el display que realmente me llevó tiempo, demostrar la resistencia a aire limpio, después la RS, hacer la división esa, para poder obtener un valor de partículas por millón, que es como se ve en la imagen de acá abajo. Está el código mencionado, los switch son para prueba, para tenerlo yo me hice un dispositivo como para probar, si necesito. Acá tengo un regulador, por ejemplo, estoy entrando con 12 volts, paso 5 volts con su disipador incorporado, acá paso a 3.3 volts, con los capacitores de desacoplo también cerca de la señal. Bueno. Y este botón es para hacer un reset al
a toda la calibración, porque a veces me mostraba valores erróneos por cómo es la característica del sensor. Por código se le puede setear un valor piso, como he dicho, 400 ppm, pero bueno, le puedes hacer un reset, y cuando el sensor también requiere una calibración, me olvidé mencionarlo, y el fabricante recomienda que es de 24 horas para que la resistencia interna dentro de la mesh como que se regule y poder tener un valor acorde. ¿Qué más mencionaba? Ah, bueno, la mesh, pues ya la mencioné bastante, pero no dije qué era. La mesh es para la protección contra explosivos, se usa mucho a nivel industrial. Yo no sabía eso, me lo explicó allá mi profesor de allá. Así que, bueno, bien. Dato de color. Os muestro el dispositivo un poco andando. Eso fue ayer en mi casa. Hay cosas que leer porque mide o... Claro, yo cada uno cuando recorre el ciclo del microcontrolador es porque... Por eso. Bueno, ahí le aprieto el reset. Y van a ver que prende este LED. Bueno, calibrando R0, podemos entrar mucho, podemos traer RS, la comparación. Va. Entonces, bueno, ¿qué pasó con el sensor anterior? La idea, yo antes mencioné el LoRaWAN, ¿no? ¿Qué pasó con PIC microcontrollers? Traté un montón de implementarlo, tiene un protocolo de comunicación SPI, hay distintos, I cuadrado C, un montón de protocolos como UART, que sería serial. ¿Qué pasó? No pude implementar lo que es el apartado LoRa. Ahora, para poder enviar el dato y recibirlo. Ahora vamos a seguir. Entonces, me pasé a una segunda opción. Me cambié completamente, me fui del mundo PIC. Y me también cambié todo el dispositivo. Otro sensor, todo. Entonces, utilizando el MX719, que es un sensor infrarrojo, NDI. Bueno, y estas son algunas características del sensor este. O sea, ya no utilizamos el MQ para esto. Fíjense que el working voltage, o sea, con lo que yo lo puedo alimentar al sensor, son de 4,5 a 5,5 volts en continua. Bueno, puede aguantar picos de corriente de 150 mA. La interfaz entre los pines puede ser de 3.3. Y puede funcionar PWM, DAC. Estos los probé, pero no lo vamos a usar porque la medición no es tan exacta. Protocolo de comunicación entre el microcontrolador y el sensor, entonces yo voy a utilizar PowerPoint. Entonces, como característica del sensor, puede medir en un rango de 400 a 5000 partículas por millón. Hay otros, se puede cambiar a nivel software, estuve probando bien, se le puede setear un rango de 400 a 2000 partículas por millón, el mínimo, ya circuitalmente del sensor, ahora les voy a mostrar cómo es para adentro. Son 400 ppm, ¿no? Bueno, después la precisión en la medida son 50 ppm, más o menos el 3% de la medida. Bueno, y este utiliza el principio de infrarrojos no disperso basado en la teoría de Beer-Lambert, que básicamente para describir la relación entre la longitud de onda, la concentración del gas en cuestión, la longitud del medio de asociación y la intensidad de la luz. Bueno, entonces, el sensor va a parpadear con una luz infrarroja, imagínense, puede ser un LED, o sea, pero es infrarrojo, en el cual va a entrar, esto lo vamos a llamar cámara, va a entrar cierta concentración, va a entrar aire, ¿no? Cierta concentración, de ahí qué gas sea, eso lo va a determinar el IR detector, que básicamente es un sensor infrarrojos con un filtro pasabanda específico. ¿Por qué pasabanda específico? Porque solamente a mí me va a interesar medir la longitud de onda del dióxido de carbono. Hay una curva característica que muestra la longitud de onda del dióxido de carbono que anda en los... No sé si me olvidé ponerla acá, pero es 4,23 la longitud de onda para medir el dióxido de carbono. Entonces, imagínense, acá dentro de la cámara está entrando oxígeno, metano, propano, cualquier gas que se imaginen, ¿no? Entonces, esa longitud de onda es la que me va a describir al gas en cuestión, que la va a detectar. Bueno, la señal de salida es en el orden de los microvoltios. Es necesario amplificar la señal y filtrar por ruido para que no detenga la lectura.
La fuente de luz se pulsa en el intervalo de 800 milisegundos. Ahora le voy a mostrar esto, ¿por qué? Porque se pulsa cada 200 milisegundos. ¿Por qué se va a pulsar cada 200 milisegundos? O sea, mi periodo va a ser de 1 segundo. Y bueno, es necesario amplificarla porque, para poder representarla después. Bueno, esto es lo que yo les decía, cómo se pulsa. Básicamente, el sensor infrarrojo, cuando pulsa, calienta mucho también. Entonces, para poder también, o sea, la justificación que vale es para poder tomar lecturas precisas y acordes, se lo tiene que pulsar cada este periodo de tiempo. Cada 200 milisegundos se prende la luz, después lo van a poder ver el dispositivo. El otro periodo de tiempo permanece apagado. Bien. Entonces, fíjense, cada vez que se pulsa la cantidad de muestras que yo puedo tomar, o sea, se pulsó 200 milisegundos, acá puedo tomar 1500 muestras del gas en cuestión, y también realmente no conozco bien cómo es un fabricante chino, Wisen se llama, que desarrolló el sensor, y realmente no sé bien cómo está fabricado circuitalmente. Lo traté de entender el datasheet lo más que pude, pero realmente no sé si está tomando 1500 muestras, más otras 1500, y después, no sé, toma alguna de acá, no sé. Y hace la suma y compara para obtener el valor más, ¿no? Bueno, entonces, como mencioné antes, el modo seleccionado es el UBA, a 9600 baudios, esto circuitalmente dentro del sensor, no es lo que yo asigno por código. Bit de datos, bit de parada, para poder dar, decir que los datos están OK. Bueno, para la lectura de la concentración, por cómo está, vuelvo a recalcarlo, circuitalmente dentro del sensor. O sea, uno trabaja con bytes, uno cuando va a llamar a la librería tiene que llamar al 086, por ejemplo, para poder hacer consulta del dato de dióxido de carbono a ese sensor. Entonces, después tiene la calibración punto cero, entre otras, la calibración de punto cero la puse porque es la que a mí me sirve para decirle, como hicimos para el otro sensor, que calculamos la resistencia R0 del aire, puedo decirle este es mi valor piso, que van a ser las 400 ppm, que haga una medida, o sea, ¿cómo se hace eso? Nosotros ahora tenemos todo abierto, perfecto, está circulando aire, bárbaro. Bueno, digo, esta va a ser mi valor piso, tomo una medida y después empieza a trabajar circuitalmente solo el sensor, porque así o sea, una vez que llame esto, es todo. Se llama una vez, listo, y después sigue funcionando normalmente el sensor como nosotros queremos. Bien, byte high low, esto ¿qué hace? O sea, siempre cuando tenemos sensores de este tipo, son bits, los convertimos a byte para poder representar el dato y enviarlo por el serial al microcontrolador y poder verlo en consola, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace para poder verificar el dato? Va a tener un checksum. El checksum es, por ejemplo, si yo tengo 0,1, va a ser la inversa, va a ser 1,0, ¿no? Entonces yo hago la suma y me va a quedar 1,1. Y un ejemplo, el más simple, nada más con 2 bits. O sea, a mí cuando me llega el microcontrolador, si es 1,1, el dato está OK. O sea, no hubo pérdida de información en el camino, esa es la ventaja del checksum, ¿no? Entonces, bueno, conexión al sensor, con el microcontrolador, que usé yo, Wimos, todo chino, ¿no? Todo chino. Bueno, la librería que usé yo, hay un montón en la web, en GitHub, por ejemplo, que son desarrolladores de software y suben todo en línea y uno puede descargar las librerías y probarlas para hacer estos sensores. Es la NHZ19 Master. Ustedes si no entienden algo me paran, ¿sí? Yo estoy hablando capaz mucho y bueno, fíjense, esto es una calibración y después cómo empieza a mandar datos, es lo que yo les mencionaba. Fíjense, capaz como dato de curiosidad que les gusta el tema, el receptor, o sea, el RX al transmisor, el microcontrolador de RX al transmisor. Eso es comunicación. Bueno, esta fue una primer PCB que hice, que de la nada realmente, o sea, no es lo que está dentro del nodo, pero fue para pruebas. Tuve problemas acá porque
yo no sabía, obviamente. El D3, creo que era el D3 y el D4, son pines de flash, de microcontrolador, muy propiamente dicho, de dentro. Bueno, soy capacitor de desacoplo, para eso, para alimentación. Y, bueno, nada, para contarles un poco. O sea, yo he utilizado esos pines y bueno, tuve problemas. Bueno, terminamos con la parte de sensado, ya está. Ahora llegamos a lo que es LoRa, lo que realmente capaz lo nuevo, lo novedoso. Bueno, LoRa Alliance surge en el 2015. Después le mostré una imagen de él, que se llama Nicolas Zornin. Él es el creador junto a otros dos chicos, un italiano, que él se encargaba de toda la parte que es de business, de negocios, más un programador, se quedaban toda la noche programando, no sé, estuve viendo varios videos de ellos dos. Bueno, esto fue en el 2006, arranca más o menos, 2006 a 2010, se ponen a desarrollar esto, y en 2015 surge LoRa Alliance, que LoRa Alliance da acceso y abre las puertas a lo que sería también de Steam Networks. Entonces, fíjense, LoRa, como nosotros conocemos Wi-Fi, por ejemplo, ahora usted está conectado a Wi-Fi, está el modem acá, no. Debe estar por acá, el modem Wi-Fi, ahí está ahí arriba. Bueno, Wi-Fi permite mucho ancho de banda, les voy a explicar un poco. Ancho de banda, para que se imaginen, es, imagínense la capacidad de un canal. Si yo abro el canal, voy a poder enviar más cantidad de agua. Es o sea, es como una analogía para ustedes. Si lo hago más pequeño, no. Entonces, eso para que ustedes entiendan un poco el ancho de banda. Bueno, y esto me sirve para lo que sea Smart Cities, para lo que sea el campo, Smart Cities de ciudades inteligentes. Poner acá, como están haciendo bien el puerto de Guaite, monitoreo de barcos. ¿Por qué? Porque LoRa a mí lo que me va a permitir es llegar a largas distancias. Bueno, después le puse una imagen para que vean nosotros cómo que hay otros fenómenos que también han tenido en cuenta para poder brindar un enlace de radio acorde. Por ejemplo, la difracción, que es como las ondas electromagnéticas se curvan ante ciertos elementos interfirientes, que está la reflexión. Eso para tenerlo en cuenta, lo mencioné. O sea, el enlace de radio nunca va a ser perfecto, depende de muchas otras cosas, y eso es lo que LoRa da. No sé, ¿dónde se encuentra LoRa con otras tecnologías? Mayor eficiencia energética con a un menor precio, ¿no? O sea, fíjense, LP1 son las redes amplias de baja consumo. Acá dentro del LP1 se va a encontrar LoRa, entre otras. O sea, hoy por hoy lo encontramos en esta zona. Me pide, o sea, me garantiza mucha eficiencia energética a bajo precio. En cambio, fíjense, yo creo que a la Argentina mandar el satélite Larsat no le salió barato, así que está por acá, ¿no? Entonces, después, lo que me va a permitir LoRa, fíjense, satelital y dónde está LP1. LP1 define a toda la tecnología esta de que es LoRa. También vamos a hacer comparaciones de otras tecnologías, como Sigfox, Narrowband IT. Me permite mayor distancia, pero baja tasa de datos, ¿no? De bits. O sea, voy a poder mandar a mucha distancia pocos bits. O pocos datos para lo que no, capaz no entiende lo que es bit. Bit es, la electrónica es 1 y 0, siempre por eso hablamos de bits. Entonces, ¿por qué LoRa? Fíjense, a mí me gusta resaltar y remarcar que LoRa es la capa física, es como imaginarse en el modulito, en el transceptor, LoRa, como así se llama, y se encuentra a nivel jerárquico abajo. Después de esto vamos a ver un poco. Bueno, Semtech es la que propulsiona toda la creación de los módulos LoRa, de radioenlace, ¿no? Tanto para el transmisor y el receptor, se puede utilizar el mismo. Pero el creador es Nicolas Zornin que yo mencioné. O sea, LoRa es el que le brinda, le pone la moneda para hacer las cosas, ¿no? Y sabe en otros ingenieros para hacer circuitos electrónicos. Bueno. Después está el LoRaWAN, que no es lo mismo, porque el LoRaWAN lo que tiene es todo el protocolo de red. De cómo va a ser el enlace, ¿va a tener seguridad? ¿No va a tener seguridad? Realmente puede ser factible un enlace, vamos a ver parámetros que hay que tener en cuenta. Y después se encuentra lo que es la aplicación, que ya son integraciones, que yo puedo hacerlo, y también, capaz,
Lo podemos poner acá porque es algo que yo puedo hacer, pero el LoRaWAN, porque es como toda una comunidad, también lo hace, porque ofrecen integraciones. Entonces, comparativa de tecnologías. Lo que yo decía antes, que hay otras, bueno, no entrar en esto mucho, pero para que se den una idea de lo que permite LoRa por hoy, 5 kilómetros urbanos, 20 kilómetros rural. Es una modulación de espectro ensanchado. Narrowband tiene otro tipo de modulación, es la de temperatura. Fíjense, LoRa se encuentra en el medio de lo que serían las otras. Usted va a decir, si está ahí es medio mal, ¿no? No, pero es, o sea, es como la media de todas. ¿Por qué? Y les voy a contar por qué. Sigfox, por ejemplo, me permite mayor distancia, pero créanme que es mucho más caro. ¿Por qué? Y que no hay mucha área de cobertura. ¿Por qué? Porque no... Por ejemplo, hoy en Argentina hay, pero no hay... hay un solo operador que creo que se encuentra al norte, no sé muy bien decir porque no sé el tema bien, pero es mucho más caro, porque imagínense como la telefonía celular, ellos tienen que instalar las torres, y no es algo que dependa de mí nada más. O sea, si ellos no me brindan cobertura, nada. En cambio, el LoRa, el protocolo de LoRa, bueno, o sea, lo que me permite en la vida útil de la batería, como otras, o las otras, poco de escalabilidad, distancia, pero para mí la gran ventaja es que depende de mí. O sea, yo puedo comprar un gateway LoRa, el gateway es el receptor, lo vamos a llamar, y el transmisor y el nodo, eso como lo están ahí, como hay ahí. Si quieren, voy a ir mostrándoles, se los puedo ir pasando es una idea de lo que es un... Lo voy a ir pasando, está funcionando la batería. Está medio feíto, bueno, es lo primero que hice, le ponía una cajita también, pero ya quedó así. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a hablar un poco del espectro ensanchado. Pero no sé mucha teoría, pero me gusta y bueno, quería mostrarles un poco para que entiendan un poco el tema. Espectro ensanchado es CCS, bueno, Spectrum. Fíjense, nosotros, esto es un espectro de frecuencia, que no es uno solo, ¿no? Entonces, fíjense, el Spectrum utiliza mucho mayor ancho de banda que uno solo. Esta es la comparativa de, por ejemplo, esto lo podemos así a términos gráficos para entender la diferencia, puede ser una FSK. FSK es radio FM, ¿no? Una modulación en frecuencia. Entonces utiliza pulsos de chips, les voy a explicar qué es chips. A mí me costó un montón entenderlo, perfecto. Entonces, nada, como esto está buenísimo, esto lo aprendí esta semana. Bueno, pero hay un dato interesante. Actriz, ella es actriz, se llamaba Hedy Lamarr. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis y todo eso, surge ella. ¿Por qué? Porque me interesaba todo este tipo de comunicación, y aparte creo que el novio, el esposo, era militar, que andaban con todos los lanzamientos de misiles. Y trabaja con él, con George, que él es de Estados Unidos, Florida. O sea, ella se muda también con él. Entonces estuvieron investigando en esto. Y ellos lo que buscaban era poder poder hacer un ataque con un misil de Estados Unidos a, no sé, a cualquier otro país, sin que sea interceptado, ¿no? Entonces, ahí es donde juega esto. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar el por qué. Pero bueno, lo que pasa con el FSK, me switcheo, después les cuento por qué. Lo que pasa con el FSK es que, como es una modulación en frecuencia, yo estoy transmitiendo alta frecuencia, un 1, por ejemplo, lo podemos ver. Baja frecuencia, fíjense, un 0. Entonces es fácil de decodificar, que es lo que yo les decía. Entonces ahí es cuando estuvieron estos personajes, como para decir, Entonces, CCS, espectro ensanchado, también fue pensado así como, o sea, se lo puede ver como FHSS, o sea, es como dos tecnologías que surgen como para poder escribir el espectro ensanchado.
que básicamente para que el misil no sea interceptado, por ejemplo, lo que se hace es como tener distintos saltos de frecuencia en un espectro. Y bueno, como decía, aparece con los militares. Lo que se imaginó George fue que imaginarse las notas del piano, eso es un comentario adicional. Y bueno, todos estos estándares de IPHS es un estándar usado por el Instituto de Ingenieros y electrónico, la IEEE, ¿no? Y bueno, es para que ustedes vean, y los saltos de frecuencia, generalmente, para cómo está definido este tipo de modulación, una modulación, es por saltos de un megahertz. Bueno, pues el otro que surge es el DSS, espectro de determinada frecuencia. Lo que hace FHS es cambiar la frecuencia que se está utilizando, mientras que DSS para cada bit de datos, que nosotros enviamos dentro de cada bit, vamos a tener distinta cantidad de chips. Acá aparece el fenómeno de chips, que no es lo mismo, porque LoRa define chirps. Entonces, imagínense, esta es mi entrada, un modulador, por ejemplo, o sea, al transmisor, ¿no? Lo que yo quiero transmitir datos. Y estos serían mis chips, tener un código de secuencia. A mayor cantidad de chips voy a tener mayor ganancia de procesamiento. Y después lo que yo voy a enviar va a ser, o sea, es como una convolución de las dos señales. Entonces lo que yo voy a mandar es mi señal en banda base. Y esa va a ser recibida por el receptor, va a entrar un demodulador, se dice. La característica de LoRa es que LoRa conoce ya cómo es la modulación, entonces conoce esta, entonces va a poder, haciendo la inversa, desmodular. Y bueno. Entonces, generalmente llegamos a una modulación LoRa, que fíjense, que el LoRa, conclusión, ¿no? Fue diseñada con el objetivo de tener una baja transferencia de datos, manteniendo un consumo bajo, y una alta cobertura, que es lo que hemos visto, de 5, 10, 20 kilómetros. Y ahí es donde surgen, yo mencioné antes en DSS, chips. Ahora son chips, ¿no? ¿Por qué chips? Porque puede ser un up chip, un down chips. Up chips son los que yo voy a enviar. Down chips. Up chips son los que me está enviando el nodo. La información, en nuestro caso, sería el dióxido de carbono. Nos está mandando información. En cambio, yo también puedo mandar un down chips al nodo para decirle, bueno, prendeme un estado de un LED, no sé, prende el riego, prende, no sé, un montón de aplicaciones que a ustedes les ocurran. Como esto es una modulación en LoRa, ustedes si la escuchan, yo no lo puse, ustedes si la escuchan, chirps quiere decir chirrido. Y si la escuchan va a ser un sonido agudo continuo y molesto. Yo busqué la definición de chirps. O sea, del chirrido. No sé, es como que cuando lees los papers, pero lees algo de LoRa, no se encuentra. Así que, nada, es como, esta es la que dice Internet, Google, chirrido, ¿no? Y realmente es molesto si la escuchan. Así que me imagino que debe estar bien. Hace como uy, uy, uy. Así que nada, cuando te van llegando los chips. Entonces, fíjense, que antes les mostré que eran up chips. Entonces, esto va a ser como o sea, que después el Thing Network va a ser el servidor que tenemos acá. O sea, lo que hace LoRa es enviar primero un preámbulo. Después lo que hace, el preámbulo me van a decir, ¿por qué se manda un preámbulo? Para caracterizar un dispositivo, poder mandar una password, algo o sea, la seguridad del dispositivo. Por eso tengo que mandar un preámbulo. Entonces, luego siguen dos chirridos descendentes para decir que la sincronización fue exitosa, ¿no? En tiempo. Entonces comienza la transmisión de datos, y acá aparece como sea FHS más DSS, que es la modulación LoRa, que van a representar las cargas útiles. Por ejemplo, imagínense, olvídense esto es un preámbulo, esto de acá, que son los saltos en frecuencia, van a ser mi dato de dióxido de carbono. Imagínense, estos son bits, el receptor lo va a conocer. Por ejemplo, imagínense esto, puede ser un 5, un 4, qué sé yo. Barra. No, creo que ya se entendió esto es para mostrarle. Y cómo se desmodula LoRa, que ya lo expliqué, conoce la secuencia. Todo este tipo de cosas se pueden ver en un analizador de espectro, en un SDR, que es Software Defined Radio, que es radio definida por software,
que es como un USB que se conecta a la computadora y se puede ver todo este tipo de cosas como se puede ver con el analizador de espectro, bueno, para el profe exactamente. Es mucho más barato el SDR que el analizador de espectro, obviamente. Bueno, entonces, ¿de qué depende el alcance? Mostré la modulación, ¿de qué depende? Bueno, el teorema de Shannon-Hartley me va a establecer la velocidad máxima que se puede transmitir en un canal de comunicaciones de un ancho de banda determinado, ¿no? B lo voy a llamar ancho de banda. Entonces, si nosotros a esta expresión decimos que va a tener S y N, es el señal, el ruido, nos va a interesar para el alcance analizar la señal con respecto al ruido, o sea, nosotros cuando, acá imagínense que ruido, no sé, bla, bla, como ejemplo. Entonces, si consideramos que el SNR es mucho menor que 1, como que será el ancho de banda sobre, entonces, lo que define esto es la capacidad del canal, igual a el ruido sobre la señal. Entonces, como mostré antes, si se acuerdan del espectro 1, un espectro solo así, y cómo se agrandaba el ancho de banda, para transferir, o sea, por lo cual se necesita un ancho de banda muy grande para transferir un bit sin errores. Y esto se puede hacer en LoRa, ¿no? Entonces, vamos. Cada chip generado durante la comunicación usa una tonalidad de ancho de banda de 125K, 250K, 500K. Estos son los anchos de banda asignados a lo que es el tipo de modulación. Por ejemplo, Argentina, 500K no lo usa porque son regulaciones del país. Perdón. España no utiliza los 500K, me confundí. Argentina sí, esto lo permite. España no, esto no lo permite. ¿Por qué? Porque estoy utilizando mucho ancho de banda en el aire, lo cual, o sea, digo en el aire como para que ustedes se imaginen lo que estoy haciendo. Entonces, ¿de qué depende esta salada de factor de propagación? Esto lo voy a mencionar al último, va a ser el resumen de lo que es el dispositivo. Vamos. La vida, ¿no? Entonces, segundo dispositivo. Microcontrolador, módulo. Esto es el módulo LoRa, lo que yo mencioné. Módulo LoRa, este es el aparatito así chiquitito que se va a encargar de mandar el dato. Y el sensor que ya mencionamos. La interfaz periférica va a ser serial, ¿no? No me confundí. Perdón. Y esto no. No, acá yo quiero decir la comunicación del módulo, perdón. La comunicación del módulo con el microcontrolador va a ser SPI. La del UART era para el sensor. ¿Está bien? Bueno, acá se lo puede setear como maestro, esclavo, al sensor, bueno, esas son cosas. No quiero seguir un poco. Ya. Bueno, para eso hubo que diseñar PCB porque no daba realmente hacer las cosas con una proto. La proto es donde yo puedo conectar fácilmente y no tengo que hacer un circuito electrónico específico para algo. ¿Pero por qué hubo que hacerla? Porque la distancia entre los pines, este es el módulo LoRa, imagínenselo, la PCB, el que mostré acá, ¿bien? La distancia entre los pines es muy pequeña y son agujeritos muy chiquititos, por eso hay que hacer la PCB. Va. Entonces, decir la PCB con capacitores de desacoplo, para el ruido, a la entrada, bueno. Entonces, a nivel software, obviamente, que toda la parte de hardware, sensor, cómo se conecta, todo así, el conjunto. A nivel software, utilizar la biblioteca MSCI, LoRa One, LMI, que es proporcionada por IBM. IBM es una empresa que se encarga de hacer software, entre otras cosas, ¿no? Entonces, emite dispositivos de clase A, emite dispositivos de clase B, C, ahora está migrando todo. Y esta librería está pensada para estos tipos de módulos LoRa. SX262 es 76. El mío, el que mostré antes, es el 76. Antes, cuando yo le mencioné el PIC, como otro dato, yo me había comprado el SX1262 de una empresa británica que no conoce nadie y que no hay librería disponible para poder implementarlo, lo que sería después llevarlo al servidor de red que les voy a mostrar. Entonces, ¿alguna pregunta? No. Entonces, bueno, ¿cómo se configura el módulo? No quiero entrar en mucho detalle realmente, pero los pines diode son para las interrupciones. Es el pin de comunicación, como dije, y un pin de reset,
para resetar las contraseñas. Entonces, hecho todo eso, acá tenemos el nodo, bueno, acá le soldé la PCB, acá le diseñé una cajita en 3D, está ahí el color celular. Básicamente, fíjense que ustedes a ver, les hago una pregunta, o para hacer un poco sociales. ¿Por qué se imaginan que tiene agujeritos? O tiene extrusiones, como se diría. ¿Por? Vos dijiste que había una membrana, algo que aumentaba, me parece que tenía que ver con disipación de calor. Eso era para el primer sensor, ahora estamos en el segundo, perdón, capaz no lo arreglé. Estamos en el segundo dispositivo. Bueno, ¿Será también para la percepción de dióxido de carbono? Claro, tal cual, es para que puedan entrar las partículas de dióxido de carbono por los agujeritos. Claro, que pueden entrar para poder captarlo y que la medición sea lo más acorde posible. Yo la haría toda cerrada. De todos modos, yo acá dejé un orificio, acá está el que sensa realmente, y por acá entraría todo el aire, pero bueno, para que sea lo más lindo posible. Entonces, bueno, como mencioné antes, Argentina adopta la frecuencia de uso de Australia, de 915 MHz, para lo que es LoRa, y te permite una potencia máxima de 30 dm, imagínense 30 dm, si lo convertimos a watt, es un watt aproximadamente. España, no sigo España, pero ellos explican mucho y estuve viendo bastante. Ellos permiten hasta 24 dm, que aproximadamente, para que se imaginen en términos de consumo, es lo que enciende un LED. En términos de consumo, cuando llega una transmisión de un dato. Nada. Entonces, bueno, después, como importante, para que ya se vayan introduciendo un poco, String Factors. Está relacionado con la cantidad de información que yo voy a poder transmitir. Bueno, todas estas cosas están reguladas por INACOM, en Argentina, bla, bla. Entonces, bueno, llegamos a la parte que a nosotros nos interesa enviar el dato, pero también poder integrarlo, mostrarlo de una manera linda, agradable para el usuario, ¿no? Entonces, es el módulo. O sea, imagínense acá, tenía que coger la cajita completa, pero este es todo el sensor. El sensor envía un dato, va a llegar al Networks, no llega solo, acá hay un receptor que puede ser parecido a este, que básicamente sería como, lo vamos a llamar gateway, que el gateway me permite hacer todo ese tipo de troncales. Entonces, esto va a ir con Data Bridge, va a ser Node-RED. Node-RED lo que me permite es hacer todo el flujo de datos cuando los recibo. La base de datos Influx, que es donde yo voy a almacenar los datos, porque, ¿qué pasa? Después le hacer preguntas. Y esto podemos visualizarlo, Grafana me sirve para hacer la visualización analítica de todos los datos, y podemos ver una gráfica. La de abajo es lo mismo que esto, pero mostrado de otra manera. Bueno, primero empecé utilizando el gateway de RAC, el 2247 del modelo, ¿no? USB. Ustedes si se fijan, o sea, esto es un transceptor LoRa. Este es el que va a recibir el dato. La diferencia con este de acá, el azul, que es más chiquitito, o sea, hacen la misma función. La diferencia de por qué este es más grande, esto, o sea, este es uno, este es otro. Son los dos que provee, son dos gateways. La diferencia es que este permite mayor cantidad de canales, de 8 a 10 canales, en cambio el otro es de un canal. O sea, en ese ancho de banda que había mostrado, tener más cantidad de canales me va a permitir recibir mayor cantidad de información de muchos dispositivos. Entonces, estos son gateway indoor. Después están los gateway outdoor. Yo si quisiera, dice que está ahí, que es este, si quisiera podría diseñarle, comprar una antena, hacer una cajita estanco, montarlo afuera de mi casa, para poder tener mayor rango de cobertura. Básicamente son iguales, a mí me funciona mejor ese. Entonces, fíjense, si yo le hago esto, bueno, cuando me estoy mencionando la Raspberry, lo que me permite, o sea, yo tengo el transceptor LoRa, que me recibe los datos, que lo llamamos gateway, ¿no? Entonces la Raspberry me va a permitir hacer toda la integración con los otro tipo de servicios, con los servidores, ¿se entiende? Mandarlo a Steam Network, si no, no es posible hacerlo, si no lo estaría viendo por consola,
podría hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si hago este comando en Linux, voy a poder ver la cantidad de canales que tiene el gateway. No todos los gateways te permiten esto, justo de que yo tenga así, poder consultarlo. Ven que tiene 8 canales, como les he dicho. Bueno, esto no da otro color. Fíjense, acá me muestra el Wii, lo tapé para que no lo vean, porque si no capaz me pueden robar datos. Y este es el servidor, porque al gateway vos y a la base de RP le indicás y le salvas el servidor que va a pertenecer. El servidor es de NAM1 Cloud Define Networks. Son servidores que están en Estados Unidos, están allá, ¿no? Están en la red, están en la nube, como quieren imaginarse. Y bueno, seguimos. Bueno, si yo ahora, o sea, una vez que hice ese comando, también abajo me hace un pull-up, que es una consulta al servidor de red. Entonces, fíjense, un JSON es una cadena de caracteres de cómo, cuando yo recibo un dato, o sea, en realidad el dato viene así pelado, ya por código interno, me lo convierto en JSON, que es para poder identificar distintos tipos de objetos a nivel software. Entonces, bueno, acá me muestra toda la información, y fíjense a qué frecuencia me llegó. Me llegó al 917.600, o sea que estoy en el canal 4, de lo que les mostré antes. ¿Está bien? O sea, todo eso de los canales como, o sea, viéndolo, todo lo que es radio enlace y eso es como multiplexado para poder lograr la cantidad de canales y que el dato vaya a distintos determinados de canales. Entonces, bueno, LoRaWAN, aparece LoRaWAN. LoRaWAN también me brinda seguridad para que yo tenga integridad de los datos y que, o sea, alguien que se para en un punto intermedio del enlace no puede obtener mi dato. Justo el dióxido de carbono no es algo importante, pero imagínense a alguien que esté enviando una información súper secreta, y bueno. Entonces, bueno, hay distintos tipos de claves. Hay una clave que uno tiene que asignarle, lo que es dinero, que es el nivel servidor, y después está la aplicación, la del dispositivo. O sea, primero, lo muestro en otra dirección. Bueno, primero se hace un join accept, te devuelve que puedo entrar al servidor de red, y después ahí, si fue todo ok, pasa a lo que es la aplicación, que se llaman end-devices en inglés, pasa a lo que es la aplicación de sesión, y si está todo ok, el dato te llega. Bueno, eso es lo que expliqué, no quiero entrar más. Eso, que el nodo necesita un join, bla. Y después hay distintos tipos de activación, hay dos tipos de activación, perdón. Una que es la activación OTA por aire, que lo utilicé yo. Bueno, es un poco lo que dije, no quiero entrar más en detalle porque si no, me van a matar. Básicamente la activación por aire, o sea, como importante, es que yo a nivel software no le asigno un identificador a mi dispositivo. En cambio, en la ABP, que es como una asignación fija, yo le asigno por el dispositivo, vos te vas a llamar tal. O sea, se ponen bytes, se pone el valor, te va a llamar DC888, no sé, imagínense un número random, y se va a llamar así fijo, y eso no va a cambiar. En cambio, la activación por aire te la asigna el servidor de red. Entonces, bueno, esto... Define networks, o sea, son los que... O sea, a nivel, o sea, asignan todo el protocolo de red junto a LoRa Alliance y todo eso. Y ahí, hoy este año surgió lo que tenía pasado, el de FinStack, que son los que van a brindar los servidores. Es un dato de color para el que quiera ver, todo el backend y soporte en los gateway. Bueno. Pero si quieren pensarlo es como casi lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo he dicho, estoy utilizando un NAM1. Bueno, esta es mi dirección de casa. Y bueno, acá es donde yo configuré todo el gateway, esto va en el servidor de red, en la computadora, y ahí ven que ya estoy recibiendo, cuando está funcionando, haciendo el pull-up que se mostré y recibiendo los datos en el servidor. Entonces, creé el servidor, una vez que identifiqué el gateway, que era lo anterior, identifiqué el gateway, en el servidor, yo no creo el servidor, perdón. Y tengo que también identificar mi aplicación, darle un nombre. Dentro de la aplicación yo le puedo poner tantos dispositivos finales como yo quiera.
puedo poner 1, 2, 3, dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo 3, dispositivo 3, la cantidad que quieran. Y a mí todos los datos, puedo hacer un link data, sería como ver la información en vivo, y puedo ver la de la aplicación y la del dispositivo específico si tuviera muchas. Imagínense que esto está pensado para redes amplias de muchos dispositivos, no uno como hice yo. Va. Bueno, esto es cuando me llega un dato. Lo primero, fíjense que hace es hacer todo el hacer del join, hacer un join entre servidor y como expliqué antes, y por eso toma un poco de agua. Bueno, y a eso lo que voy a hacer es asignarle un EUI, que sería como el identificador del dispositivo. Obviamente que uno cuando lo ve también en el gateway, no se lo muestra, porque uno podría estar viendo el tráfico de todo el gateway, o sea, no le va a mostrar el dato en el gateway. En cambio, uno si va a la aplicación, ahí puede ver el dato. Va. Entonces, bueno, esto es para que lo último que vamos a ver, que hay que respetar el ciclo de trabajo según el continente, país donde nos encontremos y la regulación propia, porque yo no puedo estar transmitiendo todo el tiempo. Va. Entonces, es bueno tener en cuenta que las direcciones de los dispositivos no son únicas, no se puede dar la misma dirección a cientos de dispositivos. Se le asignó el tipo realizable, fíjense. Ese es el dispositivo que se habían pasado del ELTEC. Y este es el de uno mini, bueno, sería el de CO2 mío. Cómo le asignan distintos bytes que identifican a mi dispositivo. Bueno, y ahora yo les pregunto, y ahora que recibimos el dato, ¿qué se imaginan que vamos a hacer? ¿Se imaginan qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿qué pasa? Bueno, surge el payload. El dato lo estamos viendo lo que yo les mostré en consola. Nosotros si no agarramos, o sea, si no hacemos algo con el dato pasa por el servidor y no se queda alojado ahí. ¿Por qué? Porque eso insume en recursos del servidor, de Thin Networks. La mayor totalidad de los servers se encuentran hoy por hoy en Holanda, el 30% a nivel mundial se encuentran en Holanda, que es donde está el Thin Networks. Y ellos no van a ocupar espacio, recursos, o sea, agarrar un dato y almacenarlo en una base de datos es recurso, ¿no? Es como decirte, si vos guardás muchas cosas dentro de la cena, estás consumiendo recursos, es lo mismo a este nivel. Entonces, entonces, también, o sea, llegó el dato, a mí me llegan, yo estoy enviando bits en el aire. Ahora hay que poder decodificar el dato, porque a mí me llegan, de Thin Network me lo convierta a bytes, y yo tengo que poder decir, estos bits 10001 o tantos bytes son 400 partículas por millón, por ejemplo. Entonces, bueno, esto a nivel código, como ya sin un arreglo, che, ¿verdad? Tengo que cargar. Perdón la prolijidad. Bien, entonces bueno, hay que poder decodificar el dato. Esto como yo hice la decodificación, sigo. Bueno, entonces, ¿cómo decodifico el dato? Esta es la imagen que yo hice. Imagínense que me está llegando 677, o sea que yo estoy enviando el 677 de mi transmisor. Entonces, en el transmisor, yo cuando estoy mandando el 677 tengo que enviar bits. Entonces, como tengo que enviar bits, las librerías high byte y low byte de Arduino son librerías, yo las tengo que... Imagínense una librería, es para que ustedes me entiendan, es como a vos te interesa algo, tenés que aprender algo, necesitas algo, te tenés que comprar ese libro, leerlo. En este caso, bueno, nosotros las llamamos
capaz no la entendemos mucho, pero lo usamos. Entonces, bueno, fíjense, yo voy a mandar el dato de esta forma. Entonces, la primera prueba que hice era mandando 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3. Hay una calculadora que te convierte de hexadecimal a número decimal. Cuando yo recibo el dato, recibí 0,4 de dB, que sería eso en hexadecimal. Si lo convertimos, te da 1, 2, 4, 3. Entonces, eso me dio noción de que estaba funcionando bien la decodificación. Básicamente, bueno, ¿qué pasa? Todo eso que yo les conté antes, The Thin Networks, que es el servidor donde yo entro, tiene una pestaña que es para el app link, que es lo que le ven con ustedes, que es para poder decodificar el dato. Entonces, yo ahí, el lenguaje JavaScript, pongo toda la función, la llamé decoder, ¿cómo es? Y bueno, fíjense, como estoy enviando, antes no le expliqué bien, pero estoy mandando 16 bits, que es lo que me representa el CO2 a mí, más la temperatura también, o sea, tengo otro 8 bits, más también el preámbulo, o sea, si queremos todo el arreglo, entenderlo. Entonces, bueno, acá pongo todo cargo, cómo voy a decodificar yo el dato, que sería esto y hacer los corrimientos y bla, bla, bla. Después, ¿qué me pasó? Me pasó que a veces recibí un dato vacío. Entonces, ahí dije, no, tengo que hacer algo, y eso en el mismo, con JavaScript, configuré acá, ¿no? Return error, cuando le pongo retorname error, si pasa tal cosa, entonces error, chequear las conexiones, algo que está mal conectado, o directamente, que le voy a mostrar después por lo del print factor, otros factores que hay que tener en cuenta, a veces el dato llega así, sin nada, y mal. Entonces, para yo no almacenar un dato erróneo, inmediatamente listo, algo pasó, eso no es un error. Bueno, esto es lo que les contaba antes, como lo paso, lo mismo, ya te conté. Bueno, cuando les pasa esto, tienen que estar contentos. Así que nada, es como, puede codificar el dato, ¿no? Fíjense que yo acá, como verán, cuando hago JavaScript es un lenguaje de programación, más que nada orientado a lo que es programación web, como HTML, CSS para el diseño, bla, bla, bla. En el payload, cuando me llega, esto es de la aplicación, viendo la aplicación, me llega el dato así. Si está en amarillo es porque es un string, si está en verde es porque es un tipo entero. Yo para poder mostrarlo en una gráfica necesitaba valores enteros, pero bueno, este es un string porque yo cuando hice en JavaScript, si lo vuelvo a mostrar, yo le sumaba partículas por millón y me lo convertía directamente de fin de nuevo, asume que es un string. Entonces bueno, eso puede incluir almacenarme un entero en la base de datos. Esto ya se lo dije igual, pero se lo dije antes. Por eso es, ¿qué piensas que pasa con el dato? Hay que integrarlo, ¿no? Hay que integrarlo para poder mostrar visualizaciones. De Thin Networks, lo que me permite también es poder integrar el dato acá, con distintos tipos de integraciones. MQTT es un broker. ¿Saben lo que es un broker? Es como un intermediario, un broker puede ser para broker de manzanas, qué sé yo, un montón de cosas. Es lo mismo, pero a nivel electrónico. Y bueno, entre otras. Para lo que es el broker, yo utilicé MQTT primero. Te dan ciertas passwords que vos, para poder mandar el dato de Thin Networks a otro lado, tenés que aplicarlos. Bueno, para poder integrarlas, como les mostré antes, necesitamos un flujo de datos. Node-RED también me permite una configuración en lo que es todo JavaScript. Realmente fabuloso Node-RED, porque o sea, es como que vos haciendo poco y sin saber capaz programar, podés hacerlo, pero bueno, para poder aplicar ciertas funciones, no, tampoco no, necesitas tener un poco de conocimiento. Lo que es el mensaje.payload es para poder ver, Node-RED también acá al costado, acá no lo muestro, pero muestra una consola de debug, que vos podés ver cómo te está llegando la información, por ejemplo, de Thin Networks y cómo va Node-RED, entonces vos la ves acá. MQTT, yo lo llamo así,
no es que me hace todo el MQTT entre el Definables y el Node. Lo convierto en tipo de objeto, capturo un objeto específico que yo quiero, porque si no cada vez de todo el objeto, o sea, toda la cadena de caracteres, y yo quiero el CO2 nomás, entonces hago CO2 copy path, me dicen, y lo mando a influx y lo almaceno en la base de datos. Este nodo para almacenar en la base de datos. Con password también y usuario, ¿no? Primeras pruebas, cómo capturé el dato, como les decía recién. Fíjense, este es el tipo objeto. Si yo convierto, o sea, Definables con el MQTT me manda toda una cadena de caracteres, lo convierto en tipo objeto, alguien pensó eso, ¿no? Me muestra lo que son string, lo que son el tipo entero, finalmente capturo el dato que me interesa, y podría capturar otro, por ejemplo la hora, que también lo dice, o qué dispositivo es, para poder dar una identificación a todos. Entonces, bueno, esto es, instalo las dependencias, estas dependencias como Influx, como Grafana, como Node-RED, se instalan en lo que es la Raspberry. Bueno, creé la base de datos. No se lo mencioné, pero el sensor, el EMHZ19, también tiene la capacidad de sensar la temperatura. Entonces, CO2 y temperatura, esto realmente no es con dato color. Y bueno, esto es para poder entrar al puerto específico, porque bueno, cómo está diagramado todo lo que es la capa física de la red, ¿no? Seteé todo Grafana para poder obtener la visualización finalmente, ¿no? Imagínense, o vean, bueno, está la temperatura, y no miren la hora en la que yo como, porque esto cuando sube así son las 1:45 que recién me estoy haciendo de comer en mi casa, y bueno, pasan esas cosas. El dióxido de carbono se te va a 1500 partículas por millón porque vive en un monoambiente. Bueno, anda medias ahora porque tendría que haber dejado el servidor en casa, al cohete lo traje. Pero si quieren ir entrando a Telegram, los que tengan Telegram pueden hacer @CO2Mateo, buscar, es un grupo público, y si mandan resumen, van a ver, no sé si le va a mandar el dato, después lo podemos consultar juntos, pero para allá que se vayan uniendo al grupo si quieren, @CO2Mateo, mandan resumen, manden info si quieren, y le va a mandar información en Telegram. Igual yo les voy a mostrar que anduvo, me entra a Telegram y me voy a mostrar. No te molesta a las 3 de la mañana, ¿no? Yo te molestaba, ¿no? Tenía que silenciarlo, sí. Bueno, ellos saben que le ando bien Gaby y Fernando los mal, sí, la verdad. Claro, porque si las partículas por millón es mayor a 800 ppm, te da aviso, te llega una notificación a WhatsApp y a Telegram. Telegram es capaz para que lo conocen, es como WhatsApp, ¿no? Para mensajitos. Y bueno. ¿Cómo te veis? ¿Cómo te agregas los dedos? Telegram, no, grupo no, buscás, es como en el buscador así, ponés @CO2Mateo. Si no, esperen que le pongo el. Ahí pueden escanear este QR capaz, si tienen para escanear QR, y se. La televisión tenía a las 9 de la mañana 1155 ppm. Sí, sube un montón cuando cocino. Y ahí ventilo. Sube un montón cuando cocino. Sí, y si somos 2 personas también se va a 800 partículas. Sube. Viste, ayer estaba funcionando, ayer desconecté todo para traerlo acá. Bueno. No sé, ¿lograron escanear? Esperen, que quiero mencionar otras cosas importantes que no mencioné, porque mencioné ancho de banda, y es como la conclusión del proyecto, y creo que es lo más importante. Que no mencioné en la planificación del enlace. Entonces, la diferencia entre las clases radica en la forma en que se reciben los mensajes de enlace, es lo que yo mencioné, clase A, B, clase A, B, C, bueno. La clase es como están pensadas las clases, cómo trabaja el nodo. O sea, por ejemplo, para una clase C, que es esta, abre 2 ventanas de transmisión. Imagínense esto de un radioenlace. Si el transmisor recibe un OK, cuando abrió la primera ventana, el dato le llegó, si no, ahí vuelve a abrir otra ventana.
En eso difieren los distintos tipos de clases. Después, si les interesa un poco más, les puedo contar. Bueno, entonces, después puede haber pérdida de trayectoria en el espacio libre, esto por elementos interfirientes. Este valor es a modo de ejemplo, es para LoRa, lo que yo estoy investigando. Y yo hice las cuentas en mi casa para 915 MHz, que es una cuenta que se realiza. Eso me da que las pérdidas en el espacio libre son de 51 dB, o sea, una distancia del nodo gateway de transmisor-receptor, y así sucesivamente. ¿Por qué? O sea, creo que ya lo mencioné, pero LoRa tiene la capacidad de trabajar por debajo del piso de ruido. Ancho de banda, entonces trabaja por debajo del piso de ruido. Mucho ancho de banda y trabajar debajo del piso de ruido. Pero para poder trabajar debajo del piso de ruido, nosotros necesitamos receptores, gateway, que tengan alta sensibilidad, que por el diseño son de menos 139 dB para esos que tengo ahí. Después hay otro margen de enlace, con el presupuesto, etc. Entre un montón de otros parámetros de radioenlace. Bien. Bueno, vamos a definir la intensidad de la señal recibida como RSSI, que bueno, es lo que yo les mencionaba, que depende de la sensibilidad del gateway, que es lo que decía, que trabaja por debajo del piso de ruido, una gráfica para que lo vean. Vamos a decir que el RSSI mayor a menos 115 dB y una SNR menor a 7 dB, podemos considerar que el enlace de radio va a ser bueno. Y cuando pasa esto, malo. CA, recibe menor a menos 100 dB, SNR. Fíjense que yo dije menos 139 dB es la sensibilidad del receptor. Mi límite, acá ponemos un límite general para lo que es LoRa, que es de menos 120. Enlace, o sea, si ando por un valor de acá, enlace es malo. Estos valores de RSSI también se pueden ver desde Thin Networks. Como la SNR también te muestra. La relación señal-ruido. Ya lo había mostrado eso. Y esto es lo que yo les decía, que se pueden ver distintas cosas. La SNR, el RSSI, un screening factor que va a ser el factor de propagación, que depende de ese nivel de señal-ruido y un montón de parámetros. En Argentina va de 7 a 10, pero lo que está definido LoRa es de 7 a 12. Ahora les voy a explicar si es mejor o no. Y bueno, esto que ya mostré. Fíjense, spreading factor, factor de propagación. El factor de propagación lo puede asignar por código, o no. Fíjense, este es contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, este va a ser el 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjense, para un spreading factor, factor de propagación de 7, la transmisión que hace el nodo del dato es menor, o sea, es un cortito, ¿no? O sea, esto del analizador de espectro es lo que yo les mostré de los chips, es lo mismo, o sea, es cortita. ¿En qué va a incidir esto de un spreading factor de 7, por ejemplo? Que el nodo transmita menor cantidad de tiempo, entonces ahorro consumo de batería, ¿se entiende? Del dispositivo. Entonces yo puedo hacer un dispositivo que dure hoy por hoy hasta unos 100 años, o sea, si haces un diseño muy bueno y lo mandás a dormir al nodo. Y el 12 sería el peor caso. Mucho consumo de batería, estoy transmitiendo durante mucho tiempo. El chip, esto es upchip. Entonces, para que vean un poco, ya como conclusión final, para que vean una gráfica comparativa de lo que te dije, spreading factor 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿dónde se encuentra la sensibilidad del receptor? ¿Cuándo voy a estar consumiendo más tiempo en el aire? Imaginémonos, para mi caso, nosotros estábamos en un spreading factor de 10, como el medio, ¿no? Entonces tendríamos un spreading factor de 10 y el ancho de banda asignado por reglamentación es de 125K. Después tendríamos data rate, o sea, el data rate, fíjense que está súper relacionado con lo que es el spreading factor y el ancho de banda. Entonces, con un spreading factor de 10 podemos transmitir mucha menor cantidad de datos que con un spreading factor de 7.
Eso por la reglamentación y también, bueno, tiene que ver con función transceptor y con transceptor. ¿Qué más? Entonces, bueno, para poder capturar el dato del receptor, como yo les he dicho, la sensibilidad del Fitting Factor de 10 va a tener que ser más alta, ¿no? La sensibilidad del receptor va a estar 130, ponele. Entonces va a ser un radio de enlace ya malo, también es muy bueno en términos de sensibilidad. Y lo que le dije de Telegram, integré todo con Telegram, haciendo Node-RED. Esto es con bots, se lo puede hacer con bots, bueno, aquí no entraba en detalle. Y ahí está, bueno, una alerta, como recibí esto. O sea, primero lo hice para Grafana. Grafana te permite, con el protocolo de hipertexto, que es HTTP, como están programadas las páginas web de HTTP. Me permite esto. Y bueno, los bots van a ser aquellos, hoy por hoy están mucho mejor pensados en Telegram que para WhatsApp. Son pequeñas aplicaciones de software programadas para interactuar con el usuario a través de chat, sus acciones dependen con el objetivo que haya sido creado. Existen bots para realizar traducción, escribir, hasta jugar videojuegos, ¿no? Entonces, esta fue la programación, ¿no? Envío un dato a WhatsApp, mande los datos a Telegram. Y acá ustedes, ahora no funciona, yo me quiero matar, pero porque funciona muy bien. Y se fijan, es cuando lo que a mí a las 23:37 estaba cocinando y me llevan 1600 de partículas por millón dando aviso, ventila tu casa. Bueno, te digo precaucionistas de WhatsApp. Lo hice tanto para dar aviso en Telegram como WhatsApp, funcionan en simultáneo. Cabe resaltar que lo que tiene LoRa, como ustedes, Wi-Fi, o sea, ustedes entran a Google hoy por hoy, capaz te permite una visualización casi en tiempo real. LoRa tiene una latencia, debido a todos estos spreading factors, y a cuando vos capturás el mensaje, ¿no? En el aire. Imagínense que, bueno, ecuaciones de Maxwell, los campos, bueno, eso de radio láser. Bueno, también lo que diseñé en otro flow, se llama, en otro flujo de Node-RED que me permite, es que ustedes puedan consultar el dato cuando quieran, o sea, si les pida check, pueden consultar el dato por demanda. O sea, les mandan resumen, información, lo pueden probar, creo que está funcionando ahora. No sé si levantó el... ¿No levantó el gateway? No. ¿Estaba conectado? Ah, ¿se apagó? Ah, capaz ahora lo volvemos a conectar y la RAS capaz quiere levantar la interfaz. Bueno, pueden consultar por demanda, mandan resumen, información, y les va a mandar los márgenes CO2 o no, por ejemplo, yo le mandé resumen, ¿ven? Unos 402 partículas por millón. No estaba funcionando. A ver. Voy a conectar esto. Bueno, otro método es con Wi-Fi, es aplicar, nada, un dato de color, lo apliqué, ¿qué hice yo antes? O sea, yo soy muy ambicioso y todo lo que es LoRa, logré LoRa, entonces quise aplicar en simultáneo Wi-Fi. Lo saqué para la muestra del proyecto porque me estaba funcionando más o menos. Y aparte el WiMOS ya no le daba más porque lo estaba fundiendo, quemé 2 microcontroladores. Y bueno, esta otra forma, con un broker también, o mandar un dato por Wi-Fi al celular. A ver, y también diseñé un dispositivo y la PCB aparte, donde le agregué un display que se comunica por protocolo I2C, para que ustedes puedan ver el dato. Fíjense que lo que yo mostré en el display es el CO2 y el payload de Nexa que estén viendo. ¿Por qué esta implementación no fue posible y la descarté? Porque me quedó chico el microcontrolador por los pines flash que le había mencionado antes. Entonces, ¿qué pasa? Con los pines flash, yo enchufaba el microcontrolador y recién ahí le ponía encima la PCB con el coso para que funcione, porque si no, ese reset que hacía no funcionaba por los pines de flasheo del micro. Claro, no botea. No botea ahí. Entonces, recibiendo datos en el broker, uno lo puede consultar en la RAS. Este EDO es el identificador del dispositivo, esto está seteado en el código. Y lo mismo para TTN. Ahí uno puede ver los datos en TTN, el Networks.
Eso está funcionando, eso sí lo podemos ver. Pero lo que falta es que me lo envíe el broker, estaba funcionando, tenía todo en casa. Bueno, y bueno, la gráfica de Grafana. Un poco más de lo mismo, ¿no? Está. Bueno, para que vean que está funcionando las gráficas de Thin Networks, esto es LoRa, esto es Wi-Fi, las tecnologías. Bueno, y esa es la de LoRa. ¿Preguntas? ¿Fotos? Bueno, yo impulsé un poco esto de la comunidad de Thin Networks acá en Marianaca, si quieren se pueden unir en el QR. La comunidad es como abierta, o sea, si ustedes quieren mostrar sus nodos, si quieren lo que sea, o hacer una consulta, decir, Mateo no me anda esto, o fulanito no necesito ayuda con un nodo, capaz se puede ayudar, y para eso está la comunidad. Es abierta, aparte que tiene algo que brinda los servidores. ¿Oímos? Este de nuevo y nada, ¿alguna pregunta? No sé por dónde empezar. Es amplio el proyecto. Lo del sensor quedó lejos. Sí. ¿Puedes poner las últimas grafiquitas de esas de que te hace el CO2? Dale. Bueno. Anterior, la que sigue. ¿Lo vas? ¿O lo vas? Tenían las. No, más al final. Las gráficas, ¿no? Sí, las gráficas. La gráfica de Rafana. Esa, ahí. Esa no se pausa. Sí. Porque parece que como que tiene. Como que está midiendo mal el sensor, ¿no? Porque fíjate, los picos, fíjate que están como reflejados de arriba para abajo, ¿no? Claro, porque está 400 ppm, 404, capaz un poquito. Yo digo, ¿por qué pasó? Es listo, por ejemplo, fíjate, parece que está doblado para acá, ¿no? Y si te fijas, justo es un bit, porque viste, estos consumen, viste, vos sabías las cosas de datos que consumen como 150 mAh, ¿no? Cuando se prende el LED. Claro. Por ahí vos estás alimentando con cosas y te corta el micro. A mí me pasa que lo reseteado. Claro, no es que estás reseteando, no, acá funcionaba bien, pero. Sí, pero como se queda sin alimentación del sensor y te está midiendo medio mal, ¿no? No, porque como yo explicaba, lo que es LoRa, cuando vos haces la integración, tiene una cierta latencia, o sea, ahí cuando. Sí, no, pero los demás no hay dato binario. Vos el dato binario lo ves por la web. Te la guarda en el sensor, Para mí no está mal, o sea, es una variación de 400 partículas por millón a 404. Sí, pero es 406. Si vos te fijas justo una. Puede ser, bueno, puede ser, una buena observación, puede ser. Porque uno dice, no consume nada, y el pico es muy grande. Y viste, si vos lo podés, viste, lo osciloscopio, el pico es grande. Entonces hay que alimentarlo, viste, con una. O poner un capacitor bien grande como para que no te ponga el pico de carga, ¿no? Porque haces eso. Para que no tenga tanta variación y sea más. No, porque más si. estable. Te coloca el micro de adentro del sensor, no sé qué. Claro, cuando emite el consuma bien grande, son como 150 claro. millones en la hoja de datos. Claro. Y es mucho para cualquier alimentación así de. Claro. Entonces, viste eso de. Sí, creo que igual es algo, un apartado, creo que me faltó como es tan amplio. No, que con la batería, a mí me hubiera encantado ponerle batería, pero creo que no tiene sentido para el CO2. Pero para otro dispositivo me gustaría estudiarlo, lo de la batería y el consumo. Sí. Y eso, vos te enfocaste más en toda la parte de software, no tanto la parte de comunicación, ¿no? No, yo creo que distancias, ese tipo de cosas. me faltó esa parte capaz de medir las distancias y eso, pero sé que con la antenita esa que es tipo un loop, que suena. La cuenta de chancho esa. Sí. Con esa antenita no lográs mucha distancia. Y después algo que me faltó mencionar es porque yo logré un screen factor de 10, que no dije por qué. ¿Por qué? Porque el microcontrolador ese tiene un oscilador interno de 4 MHz, 16 MHz, el cual no tiene mucha precisión. O sea, el cristal no tiene mucha precisión a la hora de comparar los tiempos. Y vos cuando envías el dato, lo que te requiere LoRa es precisión. O sea, entonces vos vas a tener un screening factor de 10. ¿Por qué yo no? O sea, porque vos decís, ponele ahí está el gateway y está el nodo. Yo tendría que lograr un screening factor de 7. Si estoy cerca, el tiempo de transmisión tiene que ser nada. Lo tiene que captar el dato.
Con una latencia, obvio, hasta que lo agarra, pero bueno, eso es el oscilador. Por eso, lo que yo le había mencionado antes, si compramos capaz un microcontrolador más caro, a ese conviene invertir un poquito más, lográs un dispositivo más, si lo vamos a llevar al rentable, capaz, ¿no? Entonces, bueno, después, no sé si quieren saber costos, está bueno, el sensor vale $20, no es barato realmente, dice el MHZ19. El microcontrolador, $15, tenemos 35, y el módulo, $4. Así, el Centec, el 1276. Es por ahí lo que es la plataforma de Arduino a nivel software y lo que brindan en librerías. Como es, está pensado para el 1272, el 76 y el 78, si quieren. Son distintos modelos, ¿no? Después de lo que es el 62, que yo me había comprado, no lo conoce ni, le escribí hasta el fabricante. Para lo que es Arduino, o sea, existe, pero no justo para el Wimo, sino para cierto tipo de microcontroladores. Pero para lo... Sí. Vos presentaste dos sensores, primero lo descartaste, el segundo es el infrarrojo que usaste. Claro, el segundo, ese es el dispositivo La final. pregunta, digamos, porque presenta costos que son baratos, otros gases, los sensores para otros gases. Tal cual, sí, se puede medir. Sí, y sería la misma implementación. Tenemos, o sea, porque vos cuando estamos sensando partículas por millón, sería la misma implementación, por ejemplo, para el metano, butano, propano, el que se te ocurra, como mostré las gráficas del primero, ¿no? También lo podés comparar logarítmicamente. Para que vos estés intercambiando la parte del sensor que lo hace el intermediario del microcontrolador. Uno mide claro, el sensor o sea, analógico, otro mide por un protocolo de comunicación, y después la comunicación con la código es esa parte. ¿No? Claro. Si intercambias eso en el código, pues. Tal cual. Capaz tiene otro. Sí, capaz el aspecto, hay que ver la comunicación del sensor también. Sí. Claro, Pero justo para lo que es el primer sensor se podría hacer, pero a mí no me gusta mucho ese sensor porque no discrimina del gas en cuestión. claro, no es selectivo. No es selectivo, claro. Claro. Tal cual. Así que, bueno, eso sería un poco. El problema que ahora, ¿qué fue lo que te pasó? Yo tenía el servidor funcionando en mi casa. Realmente, lo podemos ver, a ver. Acá tengo Norred. Bien, a ver si levantó. Ahí está, ahí levantó Norred. Yo creo que ahí podrían hacer un Telegram. Ahora nosotros vamos, todos mandamos resumen. Ahí está. Bueno, Ya se unieron. Si mandan, ponele. Este es el bot. Yo le voy a hablar directamente al bot, no como ustedes. Le mando resumen. Ahí me responde. El último dato, obviamente, undefined, porque no me está enviando el broker. claro. Sí. Pero si ustedes dicen, Mateo, ¿qué estamos midiendo? ¿No? Le decís info, por ejemplo, te manda, no sé. Y también le pueden consultar si quieren CO2 directamente, no está funcionando, entonces no guardó datos, la variable. Claro, ese no funciona. También yo le hice para la temperatura, le mandaban TEPI, funcionaba, bueno, define, Y eso fue lo que te rompió la comunicación de que. Esto, básicamente esto, no sé por qué no está levantando, porque está el gateway acá, no levantó, porque levantó la interfaz, no está conectando, se queda en connecting, el broker. Y el broker, ¿qué lleva el broker? Y por eso es como no está conectando y hay cosas, internet, no se está conectando. Ese nombre está almacenado en la RAS. Y yo le hago al puerto, ahora estoy conectado a un IP privado, que es 192.168.37, y al puerto 1880 puedo entrar a Norred. Después, esto no le mostré, la gráfica interactiva, también la implementé con UBIDOT, es otro tipo para visualización de gráficas como Grafana, como la que vieron. Fíjense, a ver cuándo llegó un dato, 404 a las 10. Claro, llegó ahora porque está funcionando el gateway, ahí les muestro. Fíjense, está llegando datos, 19.25 llegó un dato, el gateway de Lorix, que está arriba de agronomía. Hay una antenita, para que ustedes vean, un receptor. Este es el transmisor. Acá, pues acá, lo más cerca de la ventana, ¿no? Este es el transmisor, ahí está sensando el CO2,
y está haciendo el enlace de radio hasta la antenita del Norix. ¿Y cuánto tiempo te tarda en llegar el dato más o menos? ¿Te decía? ¿Te dice la latencia de computador? Eso lo podés dar en el código, pero también depende bueno, de otras cosas, pero por ejemplo acá cada día, bueno, ahora por la distancia, por el tipo de antena, el enlace, elementos interfirientes, cada 10 minutos, no se está mirando, ¿no? Más o menos, o no, fíjate, me llegaron, este me llegó a las 19:02 y este 19:04, o sea, cada 2 minutos. Yo lo que es el código le puse 45 segundos para poder respetar la reglamentación de Argentina. 45 segundos. Claro, para poder respetar la reglamentación de Argentina, porque Argentina te dice que puede transmitir 1% de 1% del ciclo de trabajo. ¿Qué más? Sí, bueno, lo más rápido compartir la data, ¿verdad? ¿Qué más? Ya está igual. Ahora, ¿alguna pregunta más? Creo que es una del chat, ¿no? El chat tiene ahí otro. ¿De dónde? En el Zoom, Ah, bien. son preguntas. Es mi tía. Sí se escucha, puso mi amigo, así que... No se preocupen, es mi tía. Se está escuchando. Bueno, agradecimientos. Más que nada al IEC, a la universidad, ¿no? Por darme la oportunidad de estudiar. Bueno, y un poco esta frase que hace mucha referencia creo que a Diana. Diana creo que un poco el incentivo a todo y le incentivó muchas cosas. A la banda de la cadena, forman parte de la cadena, me acuerdo de ella, la quería llamar. Bueno, a Fernando, quien fue el que dirigió mi proyecto, al codirector, a Gustavo. Bueno, a Lisandro, que me ayudó con toda la parte, creo que lo conocen, labura en el INTA. Laburaba. Sí. Bueno, me ayudó un poco, le estuve molestando un poco. Después a Andrés, a Gastón, que me ayudó con Kika un poco también, un poco con la recomendación de los capacitores de desacoplo, por ejemplo. Bueno, Daniel Borjugine, que fue, pues yo arranqué con el proyecto en Croacia, me prestaba laboratorios, osciloscopios, un montón de cosas. Me explicó eso de la mesh y bueno, quería mencionarlo también, me parecía importante. Y bueno, y gracias a todos por venir. Bueno, termino la reunión y gracias a todos los presentes ahí. ¿La termino? ¿Cómo es la...? Hay algunos que comentaban que estuvieron ahí en el chat. A ver. Seguramente para. Dale, man. Y claramente para agradecer. Ahí está Damián, mirá. ¿Cómo anda Damián? Está el tío ahí, está, bueno, estamos todos. Está el tío. Bueno, gracias por venir a todos los presentes. Toma agua, tenía razón, tenía la miseria, sí. Bueno, vino Juan, Damián, Vida, todo, Shader. Sí, bueno, corto nomás acá. Bueno, gracias a todos, chicos.